Hola hermano, qué bueno que estás en este momento apartando este tiempo. Como te dije la semana pasada, es necesario que estés meditando en todo lo que estamos viendo para generar un mayor estudio, mayor profundidad en las cosas que estamos viendo. Las tareas que tú me has estado enviando y las estoy revisando. Toda la aportación que tú me estás dando la estoy revisando. Por favor, sigue leyendo el libro que te envié. Es importante ese libro de autoridad espiritual. Creo que nos va a enfocar. Es un libro ameno, nos va a confrontar, pero también vamos a desarrollar mucho nuestro servicio y nuestro liderazgo. Vamos a enfocarnos. Entonces, qué bueno que hoy nos visitas, y a todos los hermanos que también están viendo esta serie que estamos llevando de liderazgo, reciban un saludo. Y vamos a iniciar hoy. Así que vamos a iniciar con una oración como hemos estado haciéndole, sabiendo que hay que bendecir la palabra que vamos a dar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hables, que hagas de nosotros un liderazgo sólido, un liderazgo firme, un liderazgo, Señor, conforme a tu palabra, un liderazgo, Señor, maduro en ti, un liderazgo, Señor, que ame un servidor, un servicio que ame, que todo lo haga con amor y para ti, Señor. Te pido que toques nuestra vida y que sea tu Espíritu Santo hablando en este tiempo. Te damos el honor y la gloria y el primer lugar a ti. Nos enfocamos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta segunda lección quiero hacer una reflexión, pero antes de iniciar les voy a dejar que hagamos un cuadrito, pero ahorita vamos a seguir. Vamos a Hechos, capítulo 6, versículo del 1 al 4. Hechos 6, 1 al 4. ¿Por qué? Porque vamos a ver Hechos. La iglesia moderna, la iglesia actual, debe de revisar su fundamento y debe de revisar su historia. ¿Cómo inició la iglesia? Y hoy no voy a hablar de la historia de la iglesia, hoy no voy a hablar o profundizar cómo inició la iglesia, pero quiero fundamentar cómo inició el diaconado. ¿Qué es el diaconado? Diaconado son aquellos servidores que se encargaban de mantener la iglesia en orden, no solamente desde trapear o pintar o los arreglos necesarios, sino también el diaconado era alguien que estaba ministrando la palabra de Dios, enseñaban, instruían, encaminaban a la iglesia, era gente sabia, era gente de oración, y entonces inicia un equipo llamado diaconado. Un servicio que se le denominó diaconado. Necesitamos revisar eso para entonces nosotros caer en lo que hoy te quiero enseñar. Pero vamos a leer y fíjate el contexto de la historia, cómo inicia un equipo de servicio, no inicia solamente por iniciar, sino hay una consecuencia de algo. Vamos a ver, dice Hechos 6.1, y en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Aquí empieza un problema, porque cuando hay un crecimiento siempre hay problemas, y aquí inicia el diaconado a través de dar respuestas a un problema. La clase pasada yo te decía que el servicio es la respuesta, o el servidor es la respuesta a la oración del líder, ¿sí? En esta parte vemos aquí claramente que empieza a haber problemas, y empieza a haber problemas que eran evidentes que iban a salir cuando la iglesia de Cristo crece y se empieza a multiplicar. Hay que cubrirla más, demanda un servicio mayor, que ya los discípulos, los apóstoles ahora ya no podían darle
o dedicarse a las mesas, dedicarse a eso, sino que ya tenían que dedicarse más tiempo a la palabra, porque ellos hacían lo de las mesas, ellos atendían a las viudas y ellos predicaban la palabra, y llegó un momento donde los superó eso. Entonces el diaconado fue la respuesta a ese problema, porque estaban desatendidas las viudas. 1, 2, las mesas estaban desatendidas también. Por lo tanto, lo que hacen los discípulos y el pueblo afirma con ellos es empezar a levantar nuevos equipos de servidores. Hace tiempo, no sé si te acuerdas que predicamos del grupo Elite, ¿no? Ya que hay que levantar un grupo Elite, y incluso te dije de los Vengadores, ¿no? En la primera película, donde dice hay que levantar equipos de respuesta, equipos que den respuesta, y todos gritamos amén, y fue bonito y todo. Bueno, quiero decirte que este es un equipo de respuesta. El servicio o los servidores son la respuesta a las necesidades que se presentan. En medio de todo lo que estamos viviendo mundialmente y en México y en nuestra colonia en cuanto a la pandemia, nosotros tenemos que dar respuesta a todo esto que está pasando. No que digas por qué, ni a lo mejor para qué, pero que des respuesta en el servicio, en el amor, en el cuidado, en las oraciones, en traer paz a los corazones a través de una palabra, de una exhortación, de alinearlos. Cuando alguien pierde el control, sé tú el que esté congruente, el que diga Dios tiene el control. ¿Va? Entonces, el equipo de servidores y de diaconados son aquellos que son la respuesta a un problema, pero no se elegía por elegir. Yo recuerdo, por ejemplo, hay hermanos que me aconsejaban al principio, mira, yo te aconsejo que pongas, ¿para qué? Para que al ponerlos, ellos se animen, se alienten y quieran orar y quieran buscar. Y dije, creo que no es correcto. Sí, mira, porque así yo lo hago. ¿Y cuántos de esos han estado contigo durante mucho tiempo? Nadie. Hace mucho tiempo incluso tuve un líder que me aconsejaba que hiciera eso cuando yo estaba en esa temporada como líder de jóvenes. Y durante ese tiempo me decía, levanta líderes, así yo lo hago, pero no terminaba el año porque ese equipo de líderes ya estaba hasta fuera de la iglesia. Y yo le decía, creo que no es congruente. La enseñanza que a mí me dio Dios a través del pastor Víctor, a través de restauración, fue madura, discipúlate, aprende, enamórate. Cuando llegue, el servicio se da solo, hermanos. Yo no necesité buscar el servicio se fue dando. Yo decía, quiero servir, pero no sabía ni en qué quería servir. Hasta que le dije un día al Señor, dame la oportunidad, si quieres que lave, si quieres que tenga una escoba, quiero ser el encargado de la escoba, pero que tú me digas, yo te mandé a que barras. A los días llego a la iglesia y se me acercan 2 hermanos en el último servicio y me dicen, mira, somos del área de servidores, te hemos visto, hemos orado por ti desde hace un par de semanas. Nuestro pastor nos dijo que en ese tiempo estaba el pastor Daniel García. El pastor Daniel nos pidió que si levantáramos gente de servicio, pero que Dios nos pusiera aquí, y hemos orado por ti y Dios nos pone que seas tú. Para mí fue una respuesta a algo que yo hice en intimidad, que llevaba un mes diciendo quiero servir, y me decían métete acá, me abrían puertas en todos, pero yo quería que Dios me abriera la puerta en algo. Y no sabes cómo disfruté eso, no sabes cómo disfruto ser yo el que lave hasta la fecha a la iglesia. ¿Por qué? Porque sé que ahí Dios me llamó. ¿Qué voy con todo esto? Que son la respuesta a las oraciones. Tú no tienes que ponerte, hermano. Dios te va a llamar y entonces vamos a ver aquí a la palabra qué es lo que pidieron. Aquí se llama a un grupo de servidores, y esos servidores deberían de tener un estándar de orden. Número 1, deberían de estar acordes a la visión, ser discípulos. Aquí dice la Biblia que ellos oraron, se juntaron los apóstoles y dijeron, vamos a convocar a los discípulos para empezar a ver quién de esos discípulos son dignos de empezar a servir. Entonces tiene que haber
alguien que es discípulo. Un discípulo es aquel que se pega con un maestro y aprende todo lo que tiene que aprender. No se pega por conveniencia, no se pega por emoción, no se pega por un tiempo, se pega porque quiere aprender y quiere crecer. Incluso cuando un discípulo es formado por un maestro, se ve, hermano. ¿Cómo? En la manera en que habla, en la manera que se dirige, en la manera de la estabilidad. Porque si tú estás 3 meses, 1 año con alguien y ya no te pareció nada y te cambiaste con otro pensando que iba a ser mejor, los mismos problemas, gigante, así te lo digo, gigante, que no venzas en una temporada, te va a salir en la otra temporada. ¿Y qué crees? En la otra temporada hay otro gigante más, entonces tienes 2. Tienes que aprender a vencer cada temporada los gigantes que Dios ha permitido para tu desarrollo. Es que me dicen rebelde, entonces sujétate. Busca a alguien. Si tú a lo mejor dices, es que me han lastimado, pídele a Dios que Dios te mande a un lugar o con una persona donde te va a enseñar a madurar. Y tienes que estar sujeto a alguien. Un discípulo está sujeto a su maestro. Aquí no hay llaneros solitarios. Aquí de repente que me quieran venir y que quieran venir a esto. Y ha llegado gente que se pone a disposición y esto y lo otro. Y ni siquiera sé quiénes son. Entonces siéntese. Y si veo que esa persona tiene el corazón, veo que pasen unos meses. ¿Por qué? Yo por eso te di una lista de características o requisitos para poder servir, ¿sí o no? Y durante esa lista te puse, uno de los requisitos era pasar 6 meses y estar acorde a la visión. ¿Por qué? Porque si no estás acorde y no eres discípulo, si tú no me ves como la cabeza de este lugar, vamos a provocar una división. ¿Por qué? Porque mientras tú corres para un lado, yo corro para el otro. Y entonces la gente genera confusión, que era lo que estaba pasando. Número 1, tenían que ser discípulos. Tienes que ser discípulo. Tienes que estar acorde a la visión. Y vamos al versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio. Número 2, tienes que dar buen testimonio. ¿Dentro de la iglesia? Sí, es fácil. Fuera de ella es el reto. Debemos de dar buen testimonio. Si tú sigues hablando en doble sentido, si tú sigues gritándole de groserías a tus hijos cuando te enojas, si tú a lo mejor estás viviendo en una doble vida, a lo mejor si yo busco tu celular hay inmoralidad, a lo mejor estás robando en las balanzas, así, está jalándole la balanza. ¿Cómo puedo decir que hay buen testimonio? ¿Cómo? No hay congruencia, ¿verdad? Entonces, un servidor tiene que ser de buen testimonio. Número 3, eso es importante, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Si tú no tienes intimidad con el Espíritu Santo, entonces tú no tienes vida en tu corazón. ¿Cómo vas a ser sabio? Y la sabiduría no se ve con que sepas mucho o leas mucho, sino cómo encaminas tu vida. ¿Cómo le estás llevando? ¿Cómo estás llevando a tu familia? La sabiduría se va a ver cuando en medio de la turbulencia tú te paras y digas, Señor, ¿qué dice tu palabra? ¿Qué tengo que hacer? Y empiezo a resolver los asuntos. Porque si tú no resuelves ni tus propias luchas, hermano, si tú eres casado, no aprendes a resolver los conflictos en tu matrimonio, ¿cómo vamos a resolver los conflictos en la congregación? Yo recuerdo a alguien que una ocasión fui a su hogar y llego y desde una planta antes, yo oí cómo estaba gritándole así, puras groserías. Que no sé qué, grítele. Pues la niña también le grita. Y yo así, qué pena, me espero 20 minutos o qué hago, ¿no? Yo iba atrás. Y entonces cuando toco el timbre, están gritando, pues, se calla y, hermano, ¿cómo está? Qué bendición, pásele. Y yo me quedé así como que, por respeto al momento no dije. En privado esta persona que yo tenía la intención de que fuera formado como un líder, le dije, mira, aquí hay un problema. ¿Para qué quieres un pastorado según tú? Si no hay ni siquiera honra a tus hijas ni cómo te diriges. ¿Cómo podemos hacer esto? Es fácil yo ponerte a servir porque tienes un potencial.
Pero ¿de qué me sirve si cuando tú tienes un potencial pero no tienes fruto? Porque no hay un buen testimonio. Trabaja en tu carácter, trabaja en tu testimonio y créeme que Dios va a soltar el servicio. Y ahora hay una clasificación de servicio a líder. De líder, tú vas a estar a lo mejor como responsable de alguna área. Me gusta llamarlo más como responsable. Te tienes que hacer responsable. Pero un servidor, a lo mejor tienes a alguien que está por encima, que te dice, por favor ayúdame a lavar los baños, ayúdame con los niños, ayúdame con la alabanza. Entonces tú tienes la responsabilidad de hacer lo que te está pidiendo tu líder. Pero cuando tú eres líder de alabanza, tú tienes la responsabilidad de que todo el grupo sea encaminado a sacar los cantos, a hacerlo bien y a tener una vida espiritual excelente. Me pedían que para el servicio en la alabanza, ¿no? Mete a medio mundo, mételos. Yo que tú los metía, que todos tocaran como fuera para que los motivara. No es así. A Jesús no se le da las migajas, hermano. Para que haya una alabanza, mira, puede haber una alabanza bonita, con buenos arreglos, en nivel musical alto, increíble, pero hueca. ¿Por qué? Porque no hay una vida de intimidad, no hay una vida de oración, no hay una vida de moralidad, no hay buen testimonio fuera y dentro, no hay honra entre ellos, no hay honra al líder. Entonces, ¿como para qué? Primero se debe de enseñar, se debe de instruir y después se debe de enviar para que sea efectivo. Estamos aquí, hermanos. Buscad entonces que seamos llenos del Espíritu Santo y la llenura va a hacer que se drene todo vacío, se vacíe, se escucharía feo, se llene el vacío que hay en tu corazón, es decir. ¿Por qué? Porque si tú estás vacío, tú vas a querer halagos, pero cuando Dios llega con su Espíritu Santo y te llena, ya no buscas halagos, buscas la aprobación de Dios. Que cuando nadie te dice gracias por este día, gracias por tu servicio, gracias por lo que haces, Dios te dice, te amo, gracias por esto, porque a través de esto bendices. ¿Sale? De sabiduría. ¿Y quiénes serán encargados de este trabajo? Y los apóstoles iban a seguir. Ahora quiero caer, vimos la semana pasada algo que tenía que ver con servicio, con el corazón de un servidor. Y voy a ir terminando en Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 5. Jesús, si tú quieres, hermano, tener a alguien, porque siempre me dicen, es que a lo mejor lo comparamos, es que este líder es mejor que el otro. Tu mayor ejemplo a seguir, y quiero decirte con esto, no que te pongas en rebeldía y te mandes tú solo y andes sin pastor, sin iglesia, no. Si tú estás sirviendo, corrige eso, por favor, porque hay muchos llaneros solitarios y ¿a quién le entregas cuentas, hermano? Puedes hacer cualquier locura y ¿a quién le entregas cuentas? No, tienes que sujetarte a un pastor, tienes que sujetarte a alguien que te pida cuentas. Pero lo segundo que te quiero decir es que el mayor ejemplo, y te quieres comparar con alguien, compárate con Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo de liderazgo, de servicio y de amor en esta tierra. Y Juan, fíjate, Juan capítulo 13, versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios e iba a Dios, y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en el ladrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Qué característica tan increíble del rey. Imagínate al creador del universo lavando nuestros pies. Y aún lavando de aquellos, sabiendo que lo iban a entregar
lava los pies de aquel que lo entrega. Ese es alguien que vuela la cabeza, hermano. Si Jesús lo hace, nosotros, ¿por qué no? No, con eso te digo, vamos a ir a buscar a gente que anda en situación de calle y vamos a lavar los pies. Hay que bañarlos, hay que llevarlos a un lugar donde se rehabiliten y estamos trabajando en eso. Pero lo que quiero decir es la actitud del corazón. Sabiendo lo que iba a venir, llegó el momento de servicio. Tú puedes hacer 1000 cosas. Tú puedes dar tarjetitas. Me he encontrado gente que ha dado tarjetas de que son ministros. Me han entregado que ya fueron a sacar su cédula de su credencial de ministro de culto ante gobernación. Y está bien. Pero ¿sabes qué va a llamar más la atención? Tu amor y cómo lo haces. Porque si tú lo haces con amor, aunque no te presentes como soy el mero mero, ellos van a saber que tú eres alguien importante en el reino de Dios. ¿Cómo lo van a saber? A través de tu amor y a través de tu disposición de servicio. Para eso necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Porque no sé si te ha pasado, hermano, que a veces tú estás con problemas también personales, con situaciones, con cargas, y Dios permite que vaya alguien a que tú le hables, alguien a que aconsejes, alguien por el que ores, y entonces tienes de dos, o decirle tus problemas, o cargarte más, o ministrarle paz. Eso requiere que el Espíritu Santo tome el control de tu vida y que tú le digas: Espíritu Santo, este tiempo es tuyo. Me entrego a ti, es tu obra. Y soy paciente para con las personas, aun por las que se ha aconsejado 1000 veces y hacen lo mismo. No sé si te ha pasado, pero empezar a servir muchas veces es volver a repetirle lo que ya le dijiste desde la primera vez porque no lo ha entendido. Para eso necesitamos el corazón. Jesús lo tenía. Y con eso Él trasciende del estándar llamado mal llamado de un líder a alguien que es un servidor. Por lo tanto, quiero que me hagas de tarea también una tablita en tu cuaderno donde de un lado pongas líder, de otro lado pongas jefe, lo típico, ¿no? Un líder o un jefe. Líder y jefe. Y me vas a poner características de las que debe de tener un líder y características de las que tiene un jefe. Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido jefes. Incluso dentro de la iglesia hay jefes. Para que tú hagas el versus, ¿no? Las comparaciones, y entonces tú vas a ser autocrítico y me vas a decir: por muchos años he sido jefe. O soy líder. O de estos dos, ¿cuál me gustaría ser? Así que durante esto voy a cerrar un poquito para ayudarte un poco. En estos tiempos quiero decirte que hay crisis de liderazgo. Hay crisis en el liderazgo. El liderazgo no solamente es venir y compartir algo, es inspirar a alguien a través de una vida genuina. No es venir y darte aquí una explosión de una predicación de 1 hora y salir de aquí y hacer mi vida un papalote y que eso te afecte. ¿Sabías hace tiempo que yo empecé a flaquear en mi vida espiritual, a caer mucho por algunas cosas que empecé a atravesar, y yo descuidé mi vida espiritual y después vino muerte en mi terquedad? ¿Sabes qué? Yo a lo mejor a nadie le dije, a mi pastor cercano, en ese tiempo pastor Roberto de León, pero yo a nadie más le dije, porque dije, de tonto le digo al hermano que ministré por mucho tiempo, ¿no? Pero me di cuenta después, cuando Dios me mostró que la vida de esa persona se había apagado. Y yo dije: Señor, levántalo. ¿Cómo lo voy a levantar si tú no estás adelante? Es decir, que yo influía en él espiritualmente y era como alguien que cubría a las personas a las que Dios me puso. Y cuando yo me descuido, ¿qué crees que pasa? Lo desprotejo a esas personas. ¿Y con qué cara le digo, vuelve a orar si yo no he orado? ¿Sí me explicó? Porque a veces nosotros pensamos que solamente con una palabra yo inspiro. No, inspiro a través de cómo está mi vida, cómo llevo mi vida.
Eso puede ser un predicador, un conferencista, pero un ministro, un líder, lo que hace es profundizar todos los días en Dios para hacer impacto a las otras personas. Que ellos a lo mejor te van a ver batallando, sí. Que a lo mejor te van a ver que estás a punto de tirar la toalla, tal vez. Pero también van a ver cómo resurges con autoridad para tomar lo que Dios te ha dicho. Eso inspira, hermanos. Eso inspira. Eso hace que ellos tengan confianza en que eres ser humano y que también te deben de cubrir, pero eso también alienta. Entonces quiero decirte con esto, que en medio de esto hay una crisis en las iglesias, en los liderazgos. Y los liderazgos no están atendiendo, los liderazgos están descubriendo. Los liderazgos ya son como nada más desde mí para mí y hasta ahí. Tú y yo solamente somos conocidos. No hay cercanía al servicio. Y entonces, basado en eso, Dios quiere que empecemos a entender que el servicio o el liderazgo que Dios nos ha dado es una gran responsabilidad que conlleva también una gran bendición. Pero la mayor bendición es que Dios nos reconozca como sus ministros, como sus hijos. El mayor ejemplo que tenemos aquí es Jesús. Y entonces en esa tablita quiero que empieces a dividir qué es un líder y qué es un jefe. Y te voy a dar nada más las definiciones y con esto termino. Líder es una persona que encabeza y dirige un grupo o movimiento social, político, religioso. Eso dice el diccionario. Busca líder. Jefe. El diccionario dice persona que tiene autoridad o poder sobre un grupo para dirigir su trabajo o sus actividades. La diferencia se supone que entre un líder y un jefe es la manera de llevar las cosas. Los dos tienen autoridad, los dos tienen algo que tienen que realizar, una visión clara, pero el jefe va a ser ajeno a las personas. El líder va a ser parte de ese equipo. El líder va a saber que es parte del equipo y juntos tienen que desarrollar. El jefe va a decir yo soy responsable, ustedes háganse cargo y ya nada más me dicen cuando ya está todo arreglado. El líder provoca o da al corazón de la gente que está con ellos seguridad. La gente que es como un jefe da inseguridad. Si tú no entregas, es alguien que te está golpeando todo el tiempo. Y tienes que entregar, el líder te va a ayudar a que tú entregues a tiempo. El jefe lo que va a hacer es quebrarte. Y esas características fueron las que buscaron los apóstoles. Que sea alguien que cuando, como líder en el buen enfoque, fuera alguien que cubriera la iglesia. Fíjate, aquí puse que el líder debe de ser alguien que sea sobrio. Sobrio quiere decir que sea maduro emocionalmente también. Que aunque sienta que se le va el avión, esté maduro, tranquilo. Esto pasará, ¿no? Pero un jefe lo que va a hacer en su inmadurez y en su sobriedad, en no ser sobrio, es alguien que va a hacer cualquier despilfarro porque su alma está movida. Entonces te va a hablar desde enojado, te va a mandar desde que está frustrado, desde que está cansado, desde que está angustiado, y desde esa manera va a empezar a gobernar. Por eso Dios quiere que cada servidor tenga un tiempo de maduración. Hermano, tú y yo estamos madurando. Si a ti a lo mejor, tú que ya llevas tiempo, te han llegado a lastimar los líderes, déjame decirte algo. Es parte de un proceso. Así que ámalos, porque nadie les enseñó a ser líderes. Pero eso a ti te va a enseñar a cómo ser un buen líder. Si tú te conviertes en la persona que te lastimó, entonces tú tienes rencor y te vas a convertir en un jefe. No dejaste que el Señor metiera su mano a tu corazón para arrancar ese pasado. Así que te dejo de tarea eso y lo que voy a estar añadiendo en el grupo. Vas a hacer tu tabla y vas a poner de un lado líder, del otro lado jefe, y vas a empezar a poner características. Y nos vemos la siguiente semana para estar ampliando este tema y seguirle la continuidad. ¿Sale? Que Dios te bendiga.